La rebelión del rey, saga El príncipe cautivo 3, de C.S. Pacat, capítulo 19. En los pasillos reinaba el caos. Damen agarró una espada y se abrió paso a toda prisa. Había hombres luchando en grupo. Se gritaban órdenes. Unos soldados estaban derribando a golpes una puerta de madera maciza. Agarraron a un hombre de los brazos con violencia y lo obligaron a arrodillarse. Damen dio un ligero respingo al reconocer a uno de los hombres que lo habían sujetado. Traición por ponerle las manos encima al rey. Tenía que encontrar a Castor. Los soldados de Loren debían tomar las puertas exteriores con rapidez, pero los hombres de Castor le cubrían las espaldas mientras se retiraba, y si lograba salir de palacio y volvía a unirse a sus fuerzas, eso supondría una guerra total. Los hombres de Loren no serían capaces de detenerlo, eran soldados berecianos en un palacio aquiliense. Castor sabía que era mejor no intentar marcharse por la entrada principal, escaparía por los túneles ocultos, y llevaba la ventaja. Así que corrió. Incluso en el fragor de la batalla pocos trataron de detenerlo. Uno de los soldados de Castor lo reconoció y dio la voz de alarma, pero no atacó a Damen. Otro que se interponía en su camino retrocedió. Una parte de la mente de Damen lo consideró una consecuencia de la actuación de Lorent en el campo de batalla de Heley. Ni siquiera los hombres que luchaban por salvar el pellejo podían superar toda una vida de obediencia y ataques directos contra su príncipe. Tenía vía libre. Pero por mucho que corriera, no llegaría a tiempo. Castor escaparía y en pocas horas los hombres de Damen peinarían la ciudad y por la noche se servirían de antorchas para registrar las casas. Castor, escondido por sus simpatizantes, se escabulliría para encontrarse con su ejército y entonces estallaría una guerra civil en su país. Necesitaba un atajo, un camino con el que interceptar a su hermano y cayó en la cuenta de que conocía uno, una ruta que Castor nunca tomaría, que no se le ocurriría seguir porque los príncipes no iban por esos pasadizos. Torció a la izquierda. En lugar de encaminarse hacia las puertas principales, se dirigió a la sala de observación, donde se exhibían los esclavos para sus regios amos. Giró y se adentró en los estrechos pasillos por los que lo habían llevado una noche tiempo atrás. La lucha que se libraba tras de él ahora eran gritos lejanos y sonidos metálicos que se apagaban con su avance. Y, desde ahí, bajó a los baños de los esclavos. Entró en una amplia sala de mármol con baños abiertos, una colección de frascos de cristal que contenían aceites, el estrecho riachuelo en la otra punta y las cadenas que colgaban del techo y que tanto le sonaban. Su cuerpo reaccionó. Sintió una opresión en el pecho y se le disparó el pulso. Por un momento volvía a estar colgado de las cadenas y Yocaste se acercaba a él. Parpadeó para borrar la imagen, pero todo le resultaba familiar. Los anchos arcos, el borboteo del agua que reflejaba la luz en el suelo del mármol, las cadenas que no solo colgaban del techo, sino que decoraban cada compartimento a intervalos y a densas nubes de vapor. Se obligó a avanzar. Pasó por un arco, luego por otro, y ya estaba donde debía, una estancia de mármol blanco con unos escalones tallados en la pared del fondo, y entonces tuvo que detenerse. Se hizo en silencio. Lo único que podía hacer era esperar a que Castor emergiera en lo alto de la escalera. Damen permaneció con la espada entre las manos y trató de no sentirse pequeño, como un hermano menor. Castor entró solo, sin ni siquiera una guardia de honor. Cuando vio a Damen, rió por lo bajo, como si hubiese esperado encontrárselo allí. Damen observó los rasgos de su hermano, la nariz recta, los pómulos altos y prominentes, y los ojos oscuros y brillantes con los que ahora lo miraba. Castor se parecía más a su padre que él, ahora que había dejado crecer su barba. Pensó en todo lo que había hecho Castor, el largo y lento envenenamiento de su padre, la masacre de su gente y la brutalidad mientras fue esclavo, y trató de entender que el responsable no había sido otro sino su propio hermano. Pero cuando lo miraba, lo único que le venía a la cabeza era que Castor le había enseñado a agarrar una lanza, que se había sentado con él cuando tuvieron que sacrificar a su primer pony porque se había roto una pata y que, tras su primer Octon, le había revuelto el pelo y le había dicho que lo había hecho bien. «Él te quería y tú lo mataste», dijo Damen. «Lo has tenido todo», replicó Castor. «Damianos, el legítimo, el favorito. Cuando naciste, todo el mundo te adoraba. ¿Por qué lo merecías más que yo? ¿Por qué peleas mejor? ¿Qué tiene que ver blandir una espada con reinar? Habría peleado por ti», arguyó. «Habría muerto por ti. Te habría sido leal. Te habría tenido a mi lado. Eras mi hermano». Se obligó a callar antes de decir las palabras que nunca se había permitido pronunciar. «Yo te amaba, pero querías más el trono que a tu hermano». «¿Vas a matarme?», preguntó Castor. «Sabes que no puedo vencerte en una pelea justa». Castor no se había movido de lo alto de las escaleras. También había desenvainado su espada. Las escaleras estaban pegadas a la pared y no tenían barandilla. Estaban talladas en mármol y deparaban una buena caída por la izquierda. «Lo sé», convino Damen. «Pues deja que me marche». «No puedo». Damen subió el primer escalón de mármol. No era una buena estrategia enfrentarse a Castor en las escaleras, pues la altura le hacía estar en una situación mejor, pero Castor no iba a renunciar a la única ventaja que tenía. Remontó la escalera poco a poco. «No quería que te hicieran esclavo. Cuando el regente preguntó por ti, yo me opuse. Fue Yocaste. Ella me convenció de enviarte a Bere». «Sí, empiezo a darme cuenta». Otro paso. «Soy tu hermano», dijo Castor mientras Damen daba otro paso, y otro,
Matar a tu familia es un acto espantoso. ¿Te preocupa lo que has hecho? ¿Piensas en ello? ¿Crees que no? ¿Crees que no pasa ni un solo día sin que piense en lo que hice? Damen ya estaba lo bastante cerca. También era mi padre. Todo el mundo lo olvidó el día en que naciste. Hasta él, se lamentó Castor. Hazlo. Su hermano cerró los ojos y soltó la espada. Damen observó a Castor, su cabeza agacha, sus ojos cerrados, sus manos desnudas. No puedo dejarte libre, dijo Damen, pero no pondré fin a tu vida. ¿Acaso me crees capaz? Podemos ir juntos al gran salón. Si me juras lealtad, te dejaré vivir bajo arresto domiciliario en Ios. Damen dejó caer la espada. Castor levantó la cabeza y lo miró. Damen vio miles de palabras no dichas en los ojos negros de su hermano. Gracias, dijo Castor. Hermano. Y acto seguido sacó un cuchillo del cinturón y se lo clavó a Damen, que estaba indefenso. Primero sintió el impacto de la traición y después el dolor físico lo hizo retroceder. Pero no había ningún escalón. Estaba cayendo al vacío. Una buena caída hasta aterrizar en el mármol y quedarse sin aire. Aturdido, trató de orientarse y de respirar, pero no pudo. Era como si le hubiesen asestado un puñetazo en el plexo solar, salvo porque el dolor era más intenso, no remitía y había mucha sangre. Castor estaba en lo alto de las escaleras. La sangre resbalaba del cuchillo que tenía en la mano y se inclinó para recoger su espada con la otra. Damen vio la suya. La debía de haber perdido mientras caía. Estaba a 6 pasos. Su instinto de supervivencia le decía que fuese a por ella. Probó a acercarse impulsándose. Se resbaló con la sangre. No puede haber 2 reyes en Aquielos, le informó Castor mientras bajaba las escaleras. Tendrías que haberte quedado como esclavo en Vere. ¡Damen!, exclamó una voz familiar a su izquierda. Él y Castor volvieron la cabeza. Lorent estaba en el arco abierto, con el rostro blanco. Debía de haberlo seguido desde el gran salón. Estaba desarmado y aún vestía aquel ridículo quitón. Tenía que decirle que se fuera, que corriera, pero Lorent ya se había arrodillado a su lado. Le pasó la mano por el cuerpo y dijo en un tono extrañamente distante: «Es una herida por arma blanca. Tienes que detener la hemorragia hasta que pueda llamar a un médico. Apriétate aquí, así». Tomó la mano izquierda de Damen y se la puso en la barriga. Lo agarró de la otra mano y entrelazó los dedos con los de él. La aferraba como si fuera lo que más le importaba en el mundo. Damen pensó que si Lorent le estaba dando la mano, es que debía de estar muriéndose. Era la mano derecha, la muñeca donde llevaba el brazalete de oro. Lorent se la apretó más y la atrajo hacia sí. Se oyó un clic cuando Lorent enganchó el brazalete dorado de Damen a una de las cadenas de los esclavos que había diseminadas por el suelo. Damen miró la muñeca que le acababa de encadenar sin entender nada. Entonces Lorent se levantó, empuñaba la espada de Damen. «Él no te matará», dijo Lorent. «Pero yo sí». «No», bramó Damen. Trató de moverse y tensó la cadena. «Lorent es mi hermano». Y se le pusieron todos los vellos de punta cuando el presente se desdibujó y el suelo de mármol se convirtió en el campo de batalla remoto en el que el hermano y el hermano se habían enfrentado años atrás. Castor había llegado al pie de la escalera. «Voy a matar a tu amante», le explicó a Damen, «y luego a ti». Lorent se interpuso en su camino. Era una figura esbelta con una espada demasiado grande para él. Damen pensó en un chico de 13 años cuya vida estaba a punto de cambiar en el campo de batalla, observando con decisión. Damen había visto a Lorent pelear. Había visto el estilo sobrio y preciso que tenía en el campo. Había visto el modo en el que afrontaba los duelos. Era diferente y usaba mucho la cabeza. Sabía que era un espadachín consumado, un maestro, incluso, de su propio estilo. Pero Castor era mejor. Lorent tenía 20 años, aún le quedaban 1 o 2 años para estar en su apogeo con la espada. Castor tenía 35 años. Estaba en las postrimerías. En cuanto a forma física no había mucha diferencia, pero los 15 años que le sacaba Castor eran años de experiencia de los que Lorent carecía y que su hermano había dedicado a luchar. Castor tenía la constitución de Damen. Era más alto que Lorent y tenía los brazos más largos. Y además estaba fresco, mientras que Lorent estaba cansado tras haber pasado horas de pie con los músculos temblorosos por el peso de los grilletes. Se enfrentaban en un espacio restringido. No había ningún ejército al que mirar, solo la cueva de mármol, que eran los baños, con un suelo liso. Pero el pasado estaba ahí, con una similitud estremecedora, un episodio remoto en el que el destino de 2 países se había decidido en un combate. Había llegado el momento. Todo lo que los separaba estaba ahí. Auguste con su honor y su determinación, y un joven Damianos dirigiéndose a la pelea que lo cambiaría todo. Encadenado y apretándose la barriga con la mano, Damen se preguntó si Lorent veía a Castor o solo el pasado. 2 figuras, una oscura y una brillante, una destinada a vivir y otra a caer. Castor levantó la espada. Damen tiró de la cadena en vano a medida que su hermano se acercaba. Era como ver su antiguo yo y ser incapaz de impedir sus actos. Entonces Castor atacó, y Damen fue testigo de lo que toda una vida de firme compromiso había forjado en Lorent.
Años de entrenamiento, de llevar un cuerpo que no estaba pensado para las actividades marciales a su límite durante horas de práctica incesante. Loren sabía pelear contra un oponente más fuerte y contrarrestar unos brazos más largos. Conocía el estilo aquiliense. Más que eso, conocía los movimientos exactos, las líneas de ataque que le habían enseñado a Castor en los entrenamientos reales, y que Laurent no podía haber aprendido de sus profesores de esgrima, sino solo observando a Damen con detenida atención mientras entrenaba y clasificando cada movimiento para prepararse para el día que se verían las caras. En Delfa, Damen se había batido en duelo con Laurent en la arena de entrenamiento. En ese momento, el bereciano estaba exaltado y aún no se había recuperado de la lesión del hombro. No estaban concentrados en el combate. Ahora estaba lúcido y Damen vio la infancia que le habían arrebatado, los años que Laurent había pasado rehaciéndose a sí mismo con un único propósito: luchar contra Damianos y matarlo. Y debido a que la vida de Laurent se había desviado de su curso, a que no era el dulce y estudioso joven que podía haber sido, sino duro y peligroso como el cristal tallado, Laurent opondría resistencia al mejor ataque de Castor y lo contendría. Una ráfaga de golpes. Damen recordaba esa finta de Marlas y ese quite y esos bloqueos en concreto. Los primeros entrenamientos de Laurent reproducían a los de Auguste y le partía el alma ver cómo lo evocaba ahora, medio encarnado, su estilo, como Castor hacía con el de Damen, una pelea entre fantasmas. Se acercaron a las escaleras. Fue un simple error de cálculo por parte de Laurent. Un desnivel que había en el suelo hizo que perdiese el equilibrio y afectó a su modo de ataque. Blandió la hoja demasiado a la izquierda. No lo habría calculado mal de no haber estado cansado. Lo mismo le había ocurrido a Auguste tras luchar durante horas en el frente. Miró rápidamente a Castor y trató de corregir su error, salvando las distancias en las que un hombre podía meter la espada si era implacable y estaba dispuesto a matar. ¡No!, vociferó Damen, que también había vivido esto. Tironeó con la fuerza de la cadena e hizo caso omiso al dolor que le produjo en el costado mientras Castor aprovechaba la coyuntura para moverse a una velocidad vertiginosa y liquidar a Laurent. Muerte y vida, pasado y futuro, aquielos y veré. Castor emitió un sonido ahogado con los ojos desorbitados por la sorpresa, porque Laurent no era Auguste y el tropiezo no había sido un error, sino un amago. Laurent chocó con su espada con la de Castor, la subió y entonces con un limpio y ligero giro de muñeca le atravesó el pecho. El arma de Castor fue a parar al suelo, cayó de rodillas mientras miraba sin ver a Laurent, que no le quitaba ojo a su vez. A continuación le rebanó la garganta de un solo tajo. Castor se desplomó y murió. Sus ojos estaban abiertos y no volvieron a cerrarse. En el silencio que reinaba en los baños de mármol, Castor yacía inmóvil y muerto. Se había acabado, como si el equilibrio se hubiese restaurado, hicieron borrón y cuenta nueva. Laurent ya estaba dando la vuelta para regresar junto a Damen. Se arrodilló y tocó a Damen con una fuerza y una firmeza que parecía que nunca se hubiese marchado de su lado. Damen estaba tan aliviado de que Laurent estuviese vivo que por un momento no pudo pensar en otra cosa y dejó que el toque de Laurent y su luminosa presencia lo embriagasen. Sintió la muerte de Castor como la de un hombre al que no conocía ni entendía. Hacía tiempo que había perdido a su hermano. Fue como perder a otro yo que no había comprendido la naturaleza imperfecta del mundo. La afrontaría más tarde. Después sacarían a Castor, lo llevarían por un largo recorrido y le darían sepultura donde debía estar, con su padre. Luego lloraría por el hombre que había sido, por el hombre que pudo haber sido, por los cientos de pasados y quizás. Pero ahora Laurent se encontraba a su lado, distante e intocable. Estaba arrodillado en el mármol húmedo a miles de kilómetros de casa y solo tenía ojos para Damen. «Has perdido mucha sangre». «Menos mal que he traído un médico». Le dolía hablar. Laurent suspiró, un sonido extraño sin aire. La mirada de Laurent le recordaba la suya. No se retrajo y dijo: «He matado a tu hermano». «Lo sé». Al decirlo, Damen sintió una empatía inesperada, como si se acabaran de conocer. Lo miró a los ojos y sintió que lo entendía, así como él entendía a Laurent. Ahora eran dos huérfanos que no tenían familia. La simetría que gobernaba sus vidas los había llevado hasta allí, al final de su viaje. «Nuestros hombres se han apoderado de las puertas y los pasillos. Ios es tuya», le informó Laurent. «¿Y tú?», repuso Damen. «Con tu tío fuera de combate no tendrás resistencia. Bere es tuya». Laurent estaba muy quieto. Compartían un momento íntimo en el silencio de los baños que no hacía más que alargarse. «¿Y en el centro?» «El centro es nuestro», dijo al fin Laurent, que añadió: «Hubo un tiempo en el que era un único reino». Laurent no lo estaba mirando cuando lo dijo y pasó un buen rato hasta que alzó la vista y se encontró con los expectantes ojos de Damen, que se quedó sin aire al ver que rezumaba una timidez inusual en él, como si estuviese preguntando en lugar de respondiendo. «Sí», acertó a decir Damen, que se sintió aturdido por la pregunta. Y entonces se mareó de verdad,
pues el nuevo brillo que había en los ojos de Loren le había cambiado tanto la expresión que Damen casi no lo reconoció con ese semblante lleno de dicha. «No, no te muevas», lo reprendió Loren cuando Damen se apoyó en el codo para incorporarse, y cuando lo besó, agregó: «Tonto». Apartó a Damen con decisión. Damen se lo permitió, le dolía la barriga. No era una herida mortal, pero era agradable tener a Laurent encima preocupándose por él. La idea de estar unos días guardando reposo rodeado de médicos se le antojó más placentera al pensar que Laurent estaría con él haciendo comentarios mordaces en público y en privado, pues últimamente estaba sensible. Le tocó la cara a Laurent y al hacerlo, arrastró los eslabones de hierro por el suelo de mármol. «Tendrás que desencadenarme algún día», le recordó Damen a Laurent. Laurent tenía el pelo suave. «Sí, algún día». «¿Qué es ese ruido?» Lo oía incluso desde los lavabos de los esclavos, amortiguado pero audible. Estaban repicando en la cima más elevada, proclamando al nuevo rey. «Campanas», contestó Damen.